Ministerios del Amor del Padre presenta a nuestra hermana Alicia Vera con el tema El pecado de los padres. Bien, gracias, bendiciones hermanos. Nos encontramos en esta noche de 26 de junio del año 2015, estamos a jueves. Aquí una vez más, gracias al Señor para poder compartir una palabra más. Pero antes que nada quiero darle gracias a Dios por la vida de mi hijo Daniel. Él es el técnico principal, el que siempre está aquí. Ahorita nos hizo un micrófono nuevo y más excelente para poder trabajar totalmente, para que pueda yo moverme. Así es que le doy gracias a Dios por tu vida, hijo. Dios te bendiga y aumente tus talentos y los lleves más allá de lo que tú pienses, y que Dios haga contigo lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. Bueno, pues honra quien honra merece. Ya honré a mi hijo porque merece ser honrado, porque ha sido una bendición para este ministerio. Y bien, ¿cómo están hermanos? Esperemos que estén bien, pero hoy vamos a ver un tema que Dios nos puso en nuestro corazón por ahí hace tiempo. Fuimos a visitar a unas personas y después nos dieron la invitación para ministrar un baby shower. Más que un baby shower, era una consagración. Dijimos baby shower como para jalar a la gente, ¿no? Y bueno, Dios cambió las cosas. En ese momento di unos regalos proféticos, algunas otras cosas, y tengo este tema en mi corazón desde ese tiempo que Dios me lo mostró, y hoy quiero con ustedes, el compartirlo. Bien, el tema de hoy es el tema del pecado de los padres. Quiero que vayan, por favor, hermanos, abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Ok? ¿Ya están allí? Bien, ok. Bien, dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Adonai o de Jehová. Bien, aquí vamos a ver que quién era Elí. Quiero hablar primero quién es Elí. Elí es un hombre que es un sacerdote. La palabra sacerdote significa un ministro, un siervo, alguien que está sirviendo a Dios y sirviendo al pueblo de Dios. Bien, este sacerdote fue de la línea o de la familia de los levitas, y era un hombre que Dios había levantado. Pero este hombre tenía algo, conocía en parte cómo era Dios, pero no se lo enseñaba a sus hijos, porque aquí dice el capítulo 2:12 del primer libro de Samuel, dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos. La palabra impío es impiedad, malo y malvado. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová o de Adonai. Dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento. Y mi pregunta es, a mí me asombra, ¿cómo puede un hijo de un sacerdote, dice aquí, ser impío, ser malo, pero sobre todo dice que no tenían conocimiento? O sea, ¿cómo puede un hijo de un siervo de Dios, de un sacerdote de Dios, de alguien que sirve a Dios, de alguien que sirve al pueblo, ser un hijo ignorante de la palabra de Dios y del mandamiento de Dios? A mí esto me impacta en mi corazón, porque aquí podemos ver, número uno, que un sacerdote es un ministro, alguien que sirve a Dios, que sirve al pueblo, pero que este hombre tenía hijos, pero sus hijos eran malos y sus hijos eran unos ignorantes y no conocían la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué no era responsabilidad del sacerdote enseñarles la palabra de Dios a sus hijos? Pero vamos a continuar, porque esto es apenas la puntita del iceberg de toda la magnitud tan grande que vamos a ver. Quédense con nosotros porque vamos a escudriñar, vamos a deshebrar esta palabra, y está muy fuerte para nuestras vidas como exhortación, pero también como restauración, porque nuestro llamado es para restaurar al pueblo de mi Dios y para salvar vidas y salvar familias. Muy bien, ando un poquito así de la gripa, así es que si escuchan que le hago muy, discúlpenme. Ok, continuemos por favor. Vamos por favor a leer entonces, vamos a leer todo el capítulo 2 y lo vamos a ir desmenuzando. Dice así.
Los hijos de Elí eran hombres malos o impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio del pueblo, venía el criado de aquel sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, como un tenedor más o menos, para que lo entendamos, él lo metía el criado en el perol, o sea, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio o como tipo tenedor de 3 dientes, digámoslo así, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Silo era donde estaba el lugar donde estaba la presencia de Dios, el tabernáculo, donde estaba el tabernáculo que estaba el arca del pacto. Bien. Dice entonces que era una enseñanza, una instrucción de Dios, que todo aquel que servía a Dios podía comer de las ofrendas que traían para Dios, y entre esas ofrendas, cuando las ponían a cocer, lo que tenían que hacer ellos, los criados, los sirvientes de los sacerdotes, era meter ese tenedor o ese garfio y sacar totalmente, meterlo totalmente y sacar con ese tenedor o garfio lo que había de carne, pero la carne ya no estaba cruda, ¿sí? Pero vamos a ver qué hacían estos hijitos lindos de Elí. 14. Y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con tu israelita que venía a Silo. 15. Asimismo, antes de quemar la grosura o la grasita, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía al criado: no, si no, dámela ahora mismo, o de otra manera yo la tomaré por mi fuerza. Aquí vemos que ese criado había instruido de ir y tomarla cruda. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que estos vendían esa carne o la usaban para otro fin, que no era el alimentarse o no era lo correcto delante de Dios, que era que se metiera en la olla y que ya cocida se sacara, sino que ellos la cruda se la querían comer o la mal vendían probablemente. Pero la tomaban no con agrado, no prudencia, sino por la fuerza, porque dice así, y decía el que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, él estaba diciendo que la tenía que dar, no tenía por qué estarla limosneando, ciertamente, el que iba y ofrecía esto sabía que Dios había ordenado en la Escritura por Moisés que los que servían a Dios, los levitas, los de la tribu de Leví, de Aarón y de Moisés, tenían el lugar o tenían el derecho que Dios les había dado legalmente de tomar para ellos una porción de lo sacrificado, y todo el mundo ya sabía. Pero estos siervos de estos hombres malos, igual que sus amos, hacían cosas incorrectas, como pedirle a la gente la carne cruda. Y también decían todavía decían esto: y si el hombre le respondía: quémalo primero y después toma tanto como tú quieras, él le respondía y le decía: no, si no, dámela ahora mismo, o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, se la arrancaban a como dieran. Estaban haciendo algo de la ofrenda a Dios, algo inmundo, algo sucio, algo malvado. Es como si, mira, la Escritura nos habla de que nosotros debemos dar diezmos y las ofrendas. En Malaquías nos habla de los diezmos. Con todo respeto lo hago para mis consiervos, pero yo creo que hay gente que se ha salido de los lineamientos de Dios y dice: no, a mí no me importa si vienes o no vienes a la congre, a mí no me importa si estás bien o mal, a mí no me importa si Satanás te oprime, yo quiero que diezmes y ofrendes. Se debe de diezmar y se debe de ofrendar porque es un mandamiento para Dios, pero no lo debe de exigir el sacerdote. El sacerdote puede invitar a que lo hagan para bendición del pueblo, pero no como exigencia. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todas las cosas y Él se lo da a quien Él quiere, ¿verdad?
y en el tiempo correcto. Bien, entonces dice también, en el 17 dice así: era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Era grande porque es como, miren, por ejemplo, que hubiera una persona, ¿no? Nosotros servimos a Dios y que ahí tengo unos hermanos que he ministrado y son panaderos. Estos hermanos siempre suelen traerme un pan así como de 50 centímetros, muy, muy riquísimo. No sé cómo se llame el pan, pero está delicioso. Y yo cuando ellos me honran y me lo dan, yo primero le digo al Padre: Padre, aquí está esto que me trajeron tus hijos, bendígalo mi Señor, y yo le doy gracias porque me permite a mí, mi Señor, porque usted me santificó, me levantó, me restauró, me rescató de las tinieblas con su sangre y me permite ser su sierva y me permite tener en mis manos esta bendición que es una ofrenda, que es algo que me traen en amor y en gratitud tus hijos. Y yo cuando lo hago, le doy gracias a Dios y me lo como con tanto amor y con tanto temor de comérmelo con dignidad delante de Dios por la dignidad de Cristo. Pero imagínense que fuera algo que yo lo usara así como para: no quiero el pan y me lo traes, y arrebatárselos y luego en vez de comérmelo andarlo vendiendo. Y o sea, ciertamente ellos me lo dieron y yo puedo hacer con ello lo que yo quiera, pero es algo que me trajeron los hijos de mi Dios. Imagínate si eso es algo que me trajeron, imagínate la magnitud de un sacrificio que traen para Dios y menospreciar. Y dice el 17 que era tan grande delante de Dios el pecado de estos dos hijos de este sacerdote, porque ellos menospreciaban, lo tenían por menosprecio lo de Dios. ¿Alguien de ustedes alguna vez lo ha menospreciado a ustedes? ¿Alguna vez ustedes han hecho, no sé, un cumpleaños y alguien ha dejado de ir? ¿Y cómo se sienten ustedes? Menospreciados, ¿no? O a lo mejor le has preparado una rica gelatina, o has hecho alguna manualidad, o no sé, has hecho algo para agradar a alguien y se lo das a alguien y esa persona tiene una actitud de menosprecio, de que no le importa, de que le vale nada. ¿Y cómo te sientes? Imagínate cómo se sentía Dios, que ese sacrificio que ellos traían era para que los perdonara Dios por un año, y muchas veces eran sacrificios de paz porque ellos habían pecado delante de Dios. ¿Y qué pasaba? Que estos hijos de las tinieblas, los hijos de Eli, ¿por qué digo hijos de las tinieblas? Porque Jesús dijo: ustedes son del diablo porque me quieren matar, porque las obras de su padre el diablo hacen. Entonces estos eran hijos del maligno, hijos de las tinieblas. Sí eran hijos de un sacerdote, pero habían decidido caminar indignamente delante de la presencia de Dios. Y estamos hablando de que estaban en el antiguo pacto. En el antiguo pacto era pues más estricto en el sentido de que lo hacías y de inmediato la consecuencia. Y ahorita en el nuevo pacto lo hacemos y de inmediato podemos pedir perdón, y hay la restauración en Cristo Jesús, porque la Escritura dice: hijito mío, si habías pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bien, continuemos por favor en el 18. Y el joven Samuel servía en presencia de Dios vestido de un efod, de una vestidura de lino. Bien, vamos hasta el 20. Dice así: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Adonai te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Adonai. Y se volvieron a su casa. Quiero remontarme unos segunditos atrás. Miren, había una mujer llamada Ana, que su esposo se llamaba Elcana. Ana vivía con Elcana, pero en ese tiempo Elcana también tenía una concubina más. Y esta concubina era tremenda porque ella siempre menospreciaba a Ana, porque Ana no podía tener hijos y era estéril. Esta mujer que menospreciaba a Ana se llamaba Penina, entonces siempre lo menospreciaba. Y un día subieron ellos, fueron a Silo donde estaba el arca del pacto, y Ana se postró delante de Dios afuera del tabernáculo, ¿sí? Y allí Ana lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Por qué? Porque dice la Escritura
que su rival Penina siempre la hacía enojar y le irritaba y le entristecía porque le recordaba que ella no podía tener hijos. Pero Ana sube a hacer sacrificio con su esposo y ella se postra y empieza a clamar a Dios y le empieza a decir a Dios que le diera un hijo, y tanto era su llanto y su quebrantamiento delante de Dios, que entonces Elí, ese sacerdote del que estoy hablando, la mira y le dice: mujer, ¿por qué has venido borracha aquí? No tienes dignidad. O sea, le dice: ¿cómo te has atrevido? Y ella le dice: no, mi señor, es que yo lloro por la pena que traigo dentro, porque tengo una grande necesidad. Y el sacerdote la bendice y le dice: vete. Y le dice: vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella se fue de allí, porque antes no comía, pero ella empezó a comer y se sintió contenta, y al otro día regresó con su esposo a su casa y estuvo con su esposo y durmió con su esposo, tuvo relaciones, y cumplido el tiempo, ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Eterno, por cuanto lo pedí a Dios, Adonai, por cuanto lo pidió y Dios se lo entregó. Pero ella hizo un pacto antes y le dijo a Dios: si tú, un pacto es un trato, un convenio, si tú, Señor, me das un hijo varón, me permite ser madre porque no soy madre, yo te prometo y hago un pacto contigo que te lo entregaré para ser tu siervo. Y así fue. Pasado el tiempo que el niño fue destetado, ya no, yo creo que a la edad más o menos, no sé, como de 6 añitos, me imagino, no sé bien la edad, pero dice que ya había sido destetado, ya estaba grandecito, me imagino que ya iba solito al baño, ya controlaba sus esfínteres, ya sabía tomar su lechita por él mismo, y se lo entrega a Dios y se lo pone al servicio del sacerdote Elí. Y Elí, como pues sus hijos eran, con todo respeto, unos inútiles, buenos para nada, que no ayudaban, lo toma y Elí lo empieza a tener como ayudante. Entonces, aquí, ¿por qué dije esto? Porque Elí era un hombre que había dichole: hágate el Todopoderoso, hágate Dios el Eterno, hágate el Dios de Israel, y te conceda la petición de tu corazón, vete en paz. Le dio una palabra de un profeta, le dio una palabra de un hombre de Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo honró, y Dios escuchó a Ana, y honró la petición, y honró el decreto, lo que declaró Elí. Pero ¿qué pasa? Que vemos que Elí, a pesar de todo eso, y a pesar de que el 2:20 dice que Elí bendijo a Elcana y a su mujer, y les dijo: te dé Dios hijos, te dé hijos de esta mujer, le dice Elcana, en lugar del que pidió a Dios, en lugar del que le entregó a Dios, ¿verdad? Y se volvieron a su casa, ¿verdad? Y dice la Escritura que visitó Dios a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas más. Y el joven Samuel crecía delante de Dios. Pero vamos a ver el 2:22, dice: pero Elí era ya viejo, Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que mira, número 1, Elí era un sacerdote y no instruía a sus hijos, porque sus hijos eran ignorantes de las ordenanzas y de la manera de vivir que Dios había mandado, porque su padre Elí no les había enseñado, o no estaba pendiente de ver que vivieran de acuerdo a Dios. Pero también vemos que ellos hacían como ellos querían, que abusaban de la gente con violencia, con autoritarismo, que menospreciaban lo que Dios ordenó, a Dios y sus ofrendas, ¿verdad? Y que Dios los veía con un alto grado de maldad en ellos, y que Dios los veía mal. Y estos hombres eran hijos de este sacerdote. Pero veíamos que también Elí, él servía a Dios, y en la misericordia a Dios pues lo permitió usar su vida para hacer bendición. Pero en lo mientras, sus hijos estaban mal y iban de mal en peor. Y aquí vemos cómo, y yo quiero hacer una pausa aquí, quiero exhortar a cada uno de nosotros. Dice mi madre espiritual, mi mami Judith, dice lo siguiente, mi mami Judith, la esposa de mi apóstol Raúl González, dice lo siguiente: que cuando tú señalas con el dedo así hacia enfrente, 3 dedos para atrás te señalan a ti.
Entonces, cuando yo exhorto, pues también la exhortación es primero para mí. Bien, yo he escuchado y he visto, hermanos, en un tiempo estuve como 5 o 6 años de líder, fui maestra de 4 años hasta que tuve a mi cargo, gracias al Señor, los adolescentes de 17, 18. Y me acuerdo que una de las últimas clases que tuve en ese lugar, porque Dios me llevó a otro lugar para trabajar y aprender, y este niño era hijo de unos líderes, sus padres tocaban el shofar en aquel lugar, sus padres ministraban liberación, sus padres eran de reino y de gobierno. Y cuando yo estuve hablando de nacer de nuevo, nacer de lo alto, que era recibir a Cristo, entonces yo le dije a mis alumnos, quiero hacer una pregunta, hijos, levanten la mano, ¿quién ha nacido de nuevo? Se me quedaron viendo, bueno, nacer de nuevo es quienes han recibido a Cristo. Todos lo levantaron, ¿no? Y en especial un chico, no voy a decir su nombre, por respeto a su familia y a él, y lo digo con respeto delante de Dios, solo es para que aprendamos, me dice, ¿yo desde cuándo, hermana? Yo desde antes de nacer, porque mis padres ya eran cristianos. Y le digo, a ver, ¿cómo está eso? ¿Tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? Y me dice, no, porque yo no lo necesito recibir, porque desde antes de nacer, pues mis padres eran cristianos. Y le dije, ¿qué? Y en ese momento le enseñé el plan de salvación y le enseñé la palabra para que él recibiera a Cristo, y lo recibió gracias al Señor. Era un jovencito de entre 12 y 14 años. Imagínate, si llega a pasar alguna situación y Satanás les gana ventaja, ¿dónde se iba a ir su hijo? Al lago de fuego, porque no era salvo, no está escrito en el libro de la vida. O si no, ¿qué hubiera pasado con él? Puede seguir viviendo toda su vida creyendo que es cristiano, creyendo que es salvo, creyendo que nació nuevo, nada más porque sus papás servían a Dios. Qué tristeza me dio. Y así te puedo decir muchos casos, hermanos de que sus padres eran adoradores y los niños no sabían adorar. Hermanos de que sus padres predicaban y los niños no leían la palabra. Por eso es algo que nos debe de impactar, y los exhorto, hermanos, los que nos acompañan y los que nos escuchan. Y a la vez esta palabra también la exhorto para mí. En el nombre de Jesús, enseñemos a nuestros hijos a leer la Biblia. Yo me acuerdo que cuando mi hijo Daniel tenía como 3 años no sabía leer, y luego yo todas las noches leía la Biblia, y me acuerdo que él se ponía el libro y según él leía, y el libro estaba de cabeza. Era porque él me imitaba todo lo que yo hacía, ¿no? Yo leía y se leía, ¿no? Y pues entonces, ¿a qué voy, hermanos? Que nuestra responsabilidad es servir a Dios, sí, servir a los demás, al pueblo, sí, pero primero también sé pastor y sé siervo y sacerdote para con tu familia. Vamos a continuar. 22, pero él era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían, no dice con unos cuantos, dice con todo Israel, con todo el pueblo. Y como también sus lindos hijitos, dice, y como sus hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Ay, hermano, no creas que dormían, se traían su zarape, su cobija, su rebozo y se lo echaban así su petate. No, la palabra aquí en la original es, y como estos hijos de Elí tenían relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban la puerta del tabernáculo, o sea, a la orilla, a las faldas ahí del tabernáculo, del templo de Dios. ¿Qué marranada de estos hijos de Elí? ¿Cómo era posible que no solamente menospreciaban a Dios, las ofrendas, ignorantes, y tenían pleito con todo mundo, y le hacían mal con todo Israel, ¿verdad? Todo lo que hacían sus hijos con todo Israel, y todavía dormían. ¿Qué es dormir? No es dormir de dormirse, es todavía tener relaciones sexuales con las mujeres que cuidaban. Dice aquí, con las mujeres que cuidaban a la puerta, o sea, tomaban a estas insensatas, y como eran los hijos del gran sacerdote, y eran sacerdotes también, porque eran levitas, y a futuro ellos eran los que se iban a quedar en lugar de su padre Elí, y tenían relaciones sexuales con ellas y no eran sus esposas, tenían fornicación y no eran sus esposas, porque dice que las mujeres que cuidaban, ¿sí?, que velaban, que cuidaban la puerta del tabernáculo donde entraba la gente, y no nada más era con ellas, sino que todavía tenían relaciones ahí los marranos, y no era el lugar, ni era el día, ni era el tiempo,
porque todo tiene su lugar y no eran ni siquiera sus esposas, y aunque hubieran sido sus esposas, el tabernáculo no era un lugar para relaciones, el tabernáculo era un lugar para invocar el nombre de Dios, para sacrificar y para buscar al Dios Todopoderoso, no para hacer eso. Yo exhorto y digo, con todo respeto, ¿no será que también algunos de sus hijos van a las congregaciones para andarse besuqueando ahí en la puerta? ¿No será que algunos de sus hijos nada más van a los eventos para andar a ver con quién se ligan, a qué niña o a qué chico se ligan? Y sí voy a hablar esto, hermanos, porque lo tengo que decir, porque está en el corazón del Padre. ¿Cuántos y cuántos han escuchado que les dicen, hermana, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Es que su hijo le dijo a mi hija que si eran novios y luego se la llevó al parque y luego le propuso cosas indecorosas y tú dices, ay, hermana, de veras que como Satanás la usa, usted es una mentirosa, la reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cuál la reprendo? Pues no le preguntes a tus hijos, pregúntale a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ciegos. Como nosotros educamos a nuestros hijos de una manera, decimos, mi hijo no va a ser capaz de hacer eso porque yo ya lo instruí, yo ya lo eduqué. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos cegamos. Pero ¿saben qué dice la palabra? Que el que escudriña los corazones, el que los pesa y el que mira realmente que hay, es el Todopoderoso, es el Dios del cielo y de la tierra, es nuestro Dios. Y el Señor nuestro Dios es al que tú puedes ir y puedes decir, Padre, en el nombre de Jesús, me dijeron que mi hijo anda de pegachicle con todas las chicas y las anda haciendo proposiciones malvadas. Dime, Señor, Espíritu Santo, dime si mi hijo es o no, y Dios te va a decir si es o no es. Porque no todo lo creas, pero no todo no lo creas. Pregúntale a Dios, que Él es el que revela las cosas del corazón en el nombre de Jesús. Entonces continuemos. Estos hijos de Elí no solamente hacían lo sacrificado y todo lo que ya hablé, sino que tenían relaciones, fornicaban. ¿Qué es fornicación? Tener relaciones fuera del matrimonio. ¿Sí? Y no nada más se iban al hotel de la esquina. Dice que en las puertas del tabernáculo de reunión. ¡Qué bárbaros! 23. Y fíjate lo que les contestó el hermosísimo papito Elí. Y les dijo Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Adonai había resuelto hacerlos morir. O sea que este hombre ya sabía que sus hijos hacían puras perversidades, la palabra perverso es torcido, ya que tenían relaciones sexuales con las mujeres y afuera del tabernáculo, y oían, ¿verdad?, que servían en el templo de Dios incorrectamente, y oía, y él les dice, en vez de que les diga, a ver hijos, ¿qué está pasando? Yo estoy escuchando esto y esto, ¿qué está pasando, Fines? ¿Qué está pasando? Porque se llamaban sus hijos Fines, y el otro, ahorita vamos a ver su nombre, y entonces, en vez de decirles, ¿qué está pasando, hijos? No, él les dice así muy lindo, y les dijo, ¿por qué haces cosas semejantes? O sea, cuando vemos aquí la palabra cosas semejantes, yo estaba estudiando esto y mi hijo, Dios le dio revelación y me dijo, mamá, ¿no estás escuchando la palabra semejantes? Y le dije, ¿cómo? Explícame. Y me dice, la palabra semejante es parecido. O sea que no solamente ellos vendían carne, no solamente tenían relaciones, cosas semejantes a estas, que era, probablemente tenían relaciones con otras mujeres, probablemente vendían la carne, probablemente vendían otras cosas, o sea, semejantes, o sea, no era solo esto, hacían otro tipo de cosas, no era una cosa o dos cosas, hacían muchísimas cosas más parecidas a estas inmundicias, ¿verdad? Quizás a lo mejor allí tenían otros dioses, quizás a lo mejor allí maldecían a Dios, quizás a lo mejor allí tenían un prostíbulo, no lo sé, pero dice la Escritura que hacían cosas semejantes, cosas como estas, no nada más estas. Y les dice Elí, porque yo oigo de todo este pueblo, qué barbaridad, no dice ahí, porque yo oigo de tal hombre, de tal mujer, de todos, o sea, no era una sola persona, era todo el pueblo que decían lo mismo. ¿No les ha pasado? Dice un dicho, y no es Biblia, pero
hay que retener lo bueno y rechazar la mano. Dice que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, no solamente lo decía una o dos personas, lo decían varios. Es como aquella persona que viene y que te dice, no, es que esa persona es bien chismosa, y no te lo dice nada más, te lo dicen como 100 gentes. Entonces tú dices, ya me lo dijeron muchas gentes. Y aún así yo te recomiendo que le preguntes al Espíritu Santo. No vaya a ser que Satanás los puso de a 100 personas de acuerdo, pero no nos ceguemos. Por eso tenemos al Espíritu de verdad que nos guía en toda verdad. Entonces hacían cosas semejantes, cosas parecidas a estas. Y les dice Elí, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y les dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. O sea, dice, no, hijos míos, porque no es buena fama. O sea, ¿qué le importaba, con todo respeto a Elí, la fama que tuvieran sus hijos? Lo que dijeran de él o de sus hijos. Lo que le debería de importar es lo que Dios dijera de sus hijos, y que sus hijos hicieran lo correcto. O sea, él lo que quería, lo que le importaba era, no, hijito, ¿por qué andan hablando mal de ti? ¿Sí? Y yo les he dicho a los hermanos cuando se acercan, es que anda hablando mal de mí, ¿qué te importa que hable mal de ti? Pregúntale a Dios si lo que está hablando es verdad o no es verdad. Si te dicen, hace muchísimos años a mí una persona me dijo, tú te crees muchísimo, y yo vine a Dios y le dije, Padre, el hermano me dijo que yo me creo mucho, escudriña mi corazón y dime si yo soy orgulloso y me creo. Y el Padre prácticamente inmediato y me dijo, no, Alicia, tú no les hagas caso, tú sigue y haz y ordena y decreta y establece y profetiza y di y declara lo que yo te he ordenado, porque tú me sabes dar la gloria. Entonces, ¿a qué vamos? Este hombre le importaba más lo que la gente decía que lo que realmente sus hijos decían. O sea, ni siquiera sabía qué tipo de bestialidades hacían sus hijos. Y ahora una cosa más, no sé si saben que Elí dormía en el tabernáculo de reunión, porque ahí tenían tiendas los sacerdotes. Él no dormía aparte, no apagaba todo o se iba, no, él dormía cerca del arca del pacto, dormía ahí. ¿Cómo era posible que no pudiera tener oídos? Yo sé que estaba viejo, pero ¿ustedes creen que si él no hubiera orado delante de Dios, porque era el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo, no le podía haber dicho al Señor, Señor, ¿cómo están mis hijos? ¿Sí? Porque a mí me molesta que digamos y nos presentemos como sacerdotes delante de Dios, Señor, te pido por mi hermano, por mi hermana. No, es muy bueno, pero Señor, te pido por mi hijo. ¿Cómo está mi hijo? Muéstrame el corazón de mi hijo. Se está desviando, está tomando, se está drogando, se está prostituyendo. ¿Qué está haciendo mi hijo, Señor? Porque yo no lo miro, pero tú sí. Porque me tengo interés por mi hijo. Porque de mis hijos saldrán mis siguientes generaciones. O serán de bendición, o serán de maldición, o serán hijos de las tinieblas, o serán hijos del Dios viviente. Continuemos, por favor. Pero les dice, no, hijos míos, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Entonces, él sabía que cuando ellos tenían mala fama hacía pecar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque quizás, muchos no querían ya ir y dar su ofrenda de animales, porque decían, ¿para qué? ¿Para qué? Si ese ratero se va a llevar todos los hijos de él y se van a llevar la carne, la van a vender o se la comen cruda. ¿Para qué? ¿Para qué voy con esos hipócritas sacerdotes? Y lo digo con temor. Y el que me escuche y el que le quede la palabra, póngasela y restáurese delante de mi Dios en el nombre de Jesús. Mucha gente dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a la congre? Si ese es pastor, ¿y cómo le grita a su esposa? Si esa es pastora, ¿y cómo agarra a su hijo y le restrega los pelos en el piso? ¿Para qué voy con ese que toca en la alabanza, con ese que canta, toca el piano? Si en su casa oye a Lady Gaga y a Madonna, ¿para qué? ¿Para ser como ese hipócrita? No, gracias, mejor me quedo así. Y muchas veces, lamentablemente, por causa de que hacemos cosas mal, somos piedra de tropiezo. Así es que si a alguien le queda esta palabra, creo que hay que arrepentirnos en el nombre de Jesús y pedirle perdón al Padre y decirle, perdóname, Padre, perdóname si he sido un mal sacerdote, un mal siervo tuyo, delante de ti y delante de tu pueblo. Y si te he ofendido y te he avergonzado delante de Jesús, delante del Espíritu Santo, delante de los ángeles de mi Dios, perdóname. Y si te he ofendido y te he avergonzado delante de tu pueblo y delante del inconverso, del malvado, del impío, perdóname en el nombre de Jesús y lávame con tu sangre. Continuemos, por favor. Vamos, por favor. 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios.
25. Y aquí dice una grande razón. Elí le dice, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le van a juzgar, hijos. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero él les dijo así, les dijo, no, hijos míos, si tú pecas contra el hombre y lo que acabamos de oír, pero Dios no los tocó más, porque Dios dijo hasta aquí ya. Y se fue la misericordia de Dios, porque dice en el 25, dice así, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová, o porque Dios ya había resuelto hacerlos morir. Dios dijo ya, hasta aquí. Entonces, aquí vemos cómo Elí les habla tranquilamente, como si no pasara nada, como si no fuera grave lo que hacían sus hijos. Y lo que les recalca es, no es buena la fama, le importó más lo que la gente dijera, repito, de sus hijos, a que lo que Dios mismo dijera de ellos. Y vemos en Reyes 2:23, aquí como Elí duda de lo que él lo escuchaba. ¿Por qué? Porque repito, que no le podía haber dicho a Dios le hubiera podido preguntarle a Dios que le mostrara el Señor si era verdad lo que escuchara o no. Pero él no lo creyó. Él creyó ciegamente en sus hijitos. Vamos al Segunda de Reyes 2:27-36. Dice así. Entonces Dios, así dice, 27, dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, esto está tremendo, yo no quiero escucharlo nunca de Dios para mí, para mis hijos. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Dios, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, la casa de su padre era Aarón. Dice, y yo le escogí para mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Entre 12 tribus escogió a Leví, a Aarón. Dice, para mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase una vestidura, un efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Dios le dice, ¿por qué habéis pisado mis sacrificios y mis ofrendas? Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y tú has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal, de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios del cielo. Aquí vemos claramente cómo le recuerda, y Dios le lleva a un varón a Elí, y le dice, ¿no te acuerdas de dónde te saqué? ¿No te acuerdas que saqué a tu padre Aarón de ese Egipto? Si no, tú nunca hubieras sido mi sacerdote, te hubieras quedado a comer ajos y cebollas, y nunca hubieras regresado, y nunca hubieras entrado a la tierra que fluye leche y miel, y nunca me hubieras levantado adoración ni sacrificios, y yo no los hubiera sacado con mi brazo extendido y hubiera golpeado con plagas ese lugar. Dice, y yo te escogí, de entre 12 tribus te escogí a ti para que llevaras una vestidura de honra, para que comieras de lo que yo les mandé al pueblo. Es algo privilegioso. Dice, ¿por qué habéis pisado mis sacrificios y mis ofrendas? Realmente aquí dice que las pisó él, ¿y por qué? Porque él dejó que sus hijos las pisaran y no les dijo nada ni les estorbó. Dice así, y tú has honrado a tus hijos más que a mí. La palabra honra es dar lugar, reconocimiento, respeto, tenerlo antes que, ¿verdad? Un lugar de dignidad. Dice, y tú has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí quiero hacer un alto y comentar algo. Lo digo con temor y con respeto. Pero aún mis propios errores pueden ayudar a otros. Pero una vez estando en un lugar yo vi una mujer, y lo digo con respeto. Y esta mujer había conocido de la palabra cuando no tenía todavía hijos, y al embarazarse de su segundo hijo, fue creciendo este hijo. Y este joven tenía relaciones con mujeres casadas, con una mujer casada. Ella no le decía nada. Una de sus hijas
le dieron trabajo para hacer de seguridad en una discoteca, tampoco le dijo nada. ¿Por qué? Porque yo miraba su corazón de esta mujer y yo veía que ella, y ella lo confesó un día, que ella lo que quería era estar en paz con sus hijos. Ella le importaba más estar bien con sus hijos que lo que Dios dijera de ella. Pero un día también supe el caso de una hermana que su hijo había decidido irse a la homosexualidad. Y ella me decía, Alicia, siento que estoy como en el horno, como en la fosa de los leones, como Daniel. Le dije, ¿por qué, hermano? Porque tengo que escoger entre mi hijo y Dios. Porque mi hijo me ha venido a decir que si no acepta su nueva vida y a su pareja, me olvide prácticamente de él. Y le dije, ¿y tú qué vas a escoger? Y me dijo, aunque me duele en lo más profundo de mi corazón, voy a escoger a Dios, porque tengo que honrar a Dios antes que a mi propio hijo. Y yo le dije, que el Todopoderoso te honre como le has honrado, porque la palabra de Dios dice, yo honro a los que me honran. Pero también dice la Escritura, muy sabiamente, dice que Dios tiene en poco y desprecia, y son tenidos en poco los que no le honran a Dios. Dios los tiene en poco y los desprecia. Los tiene mucho en poco. Entonces, y así volví a ver el caso, con respeto lo digo, de un hermano. Su hijo era abogado y ya se había graduado, pero no conseguía trabajo. Me decía el hermano, le digo, él tenía su empresa. Le digo, hermano, ¿por qué no lleva a su hijo a su autolavado a aquel lado? Así, no, hermano, es que no le gusta, dice, y no quiero forzarlo, prefiero que se quede a dormir hasta las 12 del día, pero que no me lo gane Satanás, porque si lo mando a trabajar se va a ir a la droga y al alcohol, y no es que yo dije, ¿qué? O sea, en vez de que tú le enseñes la verdad a tus hijos, le des lineamientos, le enseñes las cosas y los envíes. Jesús dijo, Padre mío, cuando oró por toda la humanidad, dijo así, yo no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Es lo mismo. Adiestra a tus hijos, enséñale a tus hijos, capacita a tus hijos y después suéltalos. Como el águila los suelta, que vuelen sus pollos, y cuando veas que casi caen, baja por ellos y súbelos. Y vuélvelos a aventar en el nombre de Jesús, pero enséñalos. Cuando mi hijo iba a la secundaria, nos tuvimos que cambiar de domicilio por algunas circunstancias fuera de nuestro alcance. Y pues tuvimos que irnos a otro lugar. Y yo sentía que me arrancaban un pedazo de mi corazón, o de mis entrañas, cuando mi hijo ya no podía llevarlo, porque yo ya no podía llevarlo a la escuela porque tenía que trabajar para darle de comer. Y entonces yo lo tenía que soltar y dejarlo ir en el pecero, en un pecero que se tardaba de la casa a 10 minutos a su escuela, pero tenía que atravesar mínimo 2 avenidas grandes, y yo sentía que mi estómago se me deshacía porque me daba miedo y yo no quería que lo tocara nada, ni que nadie lo viera, o sea, no quería que le pasara nada. Pero entonces recordé cómo Dios siempre me ha entrenado en la guerra espiritual y dije, como mi Dios te entrenó, te voy a entrenar. Y lo tomé de la mano y le dije, vente, vámonos. Y nos fuimos a una avenida de 2 carriles o 3. Y yo le dije, fíjate cómo se cruza. Y le enseñé cómo cruzar, ¿no? Y me crucé. Y luego me regresé y lo tomé de la mano y le dije, ahora nos cruzamos juntos. Y luego lo regresé y le dije, ahora nos cruzamos ya no de la mano, tú allá, yo acá. Y luego me regresé y le dije, ahora tú solo. Ay, y cuando él se cruzaba esas calles, yo sentía que los carros estaban a 5 segunditos de él, aunque estaban a 1 kilómetro, ¿verdad, hermanos? Pero yo sentía eso. Y entonces lo entrené. Y le compré un celular y le dije, no contestes el celular ni aunque sea yo, cuando vengas en la calle cruzando, porque por estar distraído te atropellan o te pasa algo. Y así lo fui instruyendo. Y hijo, no, y muchas veces lo he instruido. Una vez le dije, le hice un chantaje y me dijo, no mami, le dije, te chantajeé. ¿No te diste cuenta? Y me dice, ¿qué? ¿No te diste cuenta que te manipulé? No debes de permitir que ningún hombre y ninguna mujer te manipule, hijo. Aprende. Y lo empecé a adiestrar. Y una vez, entre broma y broma, que le hago así, me dice, no, me chantajees, mamá. No, me manipules. Y dije, vientos, hijo. Ya aprendiste. Entonces, enséñale a tus hijos lo que deben de hacer. Vamos a continuar, por favor. No los encapsulemos, metámoslos
y subámonos a la roca que es Cristo. ¿Y cómo se sube a la roca? Haciendo sus mandamientos. ¿Y cómo nos introducimos en la roca? Quedándonos ahí en la presencia de Dios, en la tormenta y en cualquier día caluroso y precioso. Bien, entonces le dice Dios, ¿por qué habéis pisado o hollado? Pisado y hollado es lo mismo, mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Adonai, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Adonai, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo, y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Aquí quiero enseñar algo. Dios le está diciendo que él había dicho que iba a ser perpetua, pero ahora Dios se había arrepentido porque le dice así, nunca yo tal haga. Se arrepintió Dios y dijo, no, ya no, yo no haga tal. Dice, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo. La palabra brazo aquí es tu fuerza, tu autoridad, tu servicio, tu honra, tu señorío para conmigo, para el pueblo. Y el brazo de la casa de tu padre, pum, se acabaría su fuerza física, pum, se acabaría su fuerza espiritual, pum, se acabaría el linaje del sacerdocio. De modo que no haya anciano en tu casa. Cuando dice de modo que no haya anciano en tu casa, quiere decir que iban a morir jóvenes, no iban a llegar a la ancianidad. Dicen que hay la primera edad, la segunda y la tercera. Creo que la primera es hasta los 30, la segunda de los 30 a los, me parece que a los 70 años, 70 años ya es la tercera edad, me parece. 60, 70 me parece. Por ahí así, hermano, no sé muy bien. Perdón. Pero no iban a llegar mucho, muy grandes. Y aquí vemos cómo Moisés llegó a los 120 años y los sacerdotes llegaban a una edad ya madura, ya de anciana. Dice que no iba a haber ancianos en su casa. Los iba Dios a permitir que murieran antes de tiempo. Dice, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Tu casa, que es su casa, sus hijos, sus nietos, su propia vida, la iba a ver humillada, mientras que Dios colmaba de bendiciones a Israel. Quizás enfermedades, quizás opresiones de demonios, quizás escasez, quizás el peor desierto que es, la peor cosa que es que la mano de Dios se vaya de nosotros. Eso es lo peor. Ya ni la opresión, ni la enfermedad, ni la necesidad, sino lo peor es que la presencia de Dios se vaya de nosotros. Verás, dice 2:32, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo, escucha, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Aquí vemos que iba a haber vergüenza, llanto. Dice consumir tus ojos, probablemente una ceguera física. ¿Pero qué es consumir sus ojos? Aquel que ha tenido un hijo drogadicto y alcohólico o un esposo golpeador, han consumido sus ojos de llorar y de estar tristes, y tanto lloran y lloran que ya no salen lágrimas y sus ojos están secos y están hundidos y están pequeños y ya ven borroso y están consumidos sus ojos de llorar por ver tanto mal. Y el varón de los tuyos que no cortare de mi altar, que no lo quite de mi presencia, ¿verdad?, de sus ofrendas, de sus sacrificios, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. La palabra alma es emociones, sentimientos, voluntad. Qué difícil. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Aquí donde dice la edad viril es antes de los 50 años, porque viril se le llama a un joven, dicen por ahí, que está apto y listo para casarse y listo para, miren, no sé si decir esa edad,
lo voy a decir así, listo para procrear. Las viejitas decían, es que ya estás listo para merecer, hijo. O sea, ellas lo decían, listo para tener esposo y relaciones, a lo que voy. Ya estaba listo para procrear, pero Dios les dice así. Y todos los nacidos en tu casa, o sea, no en tu casa física, tus hijos, tus descendientes, morirán en la edad viril, jóvenes, antes de los 50 años, jóvenes, 34. Y te será por esta señal, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré, dice, y yo te traeré, ¿verdad? Y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Un sacerdote, ¿cómo? Fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Aquí dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Aquí está hablando de dos tipos de sacerdote. Está hablando del sacerdote que es Jesucristo y está hablando del sacerdote que es hombres y mujeres rescatados por Cristo, por su sangre, y que van a ser enseñados, adiestrados, pulidos por el Espíritu Santo, enseñados, moldeados por Él, para que sean, y fíjate las características de Jesús y de esos sacerdotes, amén, que yo quiero ser como ellos. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote, ¿cómo debe de ser? Fiel, fiel, fiel. ¿Que haga conforme a su corazón? No, que haga conforme a mi corazón. ¿Qué es mi corazón? Conforme a lo que yo sienta, a lo que yo piense, a lo que yo quiera, a lo que sea mi voluntad, dice Dios, y conforme a mi alma. También la palabra corazón es mente, conforme a mis pensamientos, conforme a mi visión, conforme a lo que yo quiero. Dice Dios, y yo me suscitaré, Él traerá, ¿verdad? Un sacerdote, levantará un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí. Pero no solamente andará delante de mí como Elí que se presentaba ahí, dice, andará delante de mí ungido. La palabra ungido es lleno del Espíritu Santo con poder y autoridad. Dice, y ungido todos los días, no un día, andará fiel, hará conforme al corazón de Dios, conforme a su alma, le edificará casa firme y andará delante de mi Dios ungido todos los días. 36. Y el que hubiere quedado, ay, el Señor, como dicen, le da la estocada final. Y el que hubiere quedado en tu casa, pero yo puedo percibir el corazón de Dios que me dice el Padre. ¿Por qué dices estocada, hija? Perdóname, Padre, si me dolió en mi corazón hacer este decreto. Dios me está hablando y me dice, me dolió. No fue estocada, hija. Me dolió en mi corazón hacer este decreto. Perdóname, Padre, por decir estocada cuando te dolió. Tú nunca lo haces con maldad, por desquite. Yo sé que te duele, Padre, así como te dolió y te ha dolido que muchos se vayan al lago de fuego y azufre, al Seol y después al llamado infierno, que es lago de fuego y azufre. 36. 2:36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Aquí vemos que Dios le dice, y los que hubieran quedado de tu casa van a venir delante del nuevo sacerdote que levantaré, ¿verdad? Aquí eran, tres tipos de sacerdotes. Primero, otros más sacerdotes de la tribu de Elí, después otro o de otras de la tribu de Judá, que es Jesucristo, y nosotros mismos que somos de la tribu espiritual de Judá. Dice, y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él, del sacerdote que esté en ese entonces, ¿verdad? Por una moneda de plata, una monedita, y un bocadito de pan, un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los misterios, te ruego que me permitas hacer algo para que pueda comer un bocado de pan. ¿Qué quiere decir? Que va a venir una pobreza espiritual, una pobreza en el alma y una pobreza física, y serán humillados cuando antes eran los sacerdotes del Dios viviente. Es triste lo que vimos. Pero ahora quiero, por favor, que vayamos a Libro de Reyes 3,
3:1, porque quiero que veamos algo. Dice, y el joven Samuel ministraba, servía al Señor en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Me pregunto, ¿por qué no había palabra de Dios? ¿Por qué escaseaba la palabra? ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios en aquellos días y por qué no había una visión? Visión es ver, ya sea en sueños o cuando estás dormido que ves algo, o cuando estás como que te duermes ves algo, o estás parado y ves algo. ¿Por qué no había visiones ni sueños? ¿Por qué no había palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Elí no le daba la honra a Dios. Y cuando tú como sacerdote no le das la gloria a Dios en todo, en tu forma de vivir, en tu forma de tus hijos, entonces va a escasear la palabra y va a escasear la visión y no va, ¿verdad? No va a haber visión y no va a escasear la palabra. Y los que lo van a pagar van a ser tus ovejas, si eres pastor, van a ser tus hijos espirituales. Por eso, sacerdotes, pongámonos delante de Dios y que Él nos restaure. Vamos a continuar, por favor. Quiero leer, por favor, el capítulo 3, o lo voy a comentar y ahorita leo otro pedazo. Más adelante dice que Samuel va y se duerme, y cuando él se acuesta, escucha que le dicen, Samuel, Samuel, y se levanta rápido porque tenía un oído presto para servir Samuel, lo que no era Fitness y Ofni. Iba rápido y le dice, dígame mi señor, heme aquí. No, yo no te hablé, Samuel, vete a dormir. Y así pasa otra vez, Samuel le vuelve a hablar, y otra vez le dice, vete a dormir. Y la tercera vez le dice Samuel, y le dice Elí, ahora comprendo, y le dice, ¿sabes? Me parece que Dios te quiere hablar. Cuando tú escuches esa voz, dile, heme aquí, habla que tu siervo escucha, mi señor. Y entonces le da la instrucción a Elí. ¿Cómo es posible que Elí sí le pueda decir a Samuel cómo va a escuchar la voz de Dios si no se la dijo a sus hijos? A mí me enoja en mi corazón, hermano, me enoja. No podemos ser así. Que Dios nos perdone, si Padre, perdónanos si hemos sido así. Pero más adelante dice, y vino Adonai y se paró. ¡Ah, qué maravilloso! Y vino el Señor y se paró y llamó, como las otras veces, Dios descendió directamente, ¿verdad? Dice, y vino Adonai y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Adonai dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Eran las cosas que Dios dijo sobre sus hijos. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esta porción concuerda a lo que mi hijo Daniel le había compartido, que Dios le había revelado cuando dice, porque hacéis cosas semejantes. ¿Qué otra cosa habían hecho? Blasfemado contra Dios. Dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad. Iniquidad ya no es un pecado, es un grado más alto que la maldad, y el pecado es estarlo haciendo ya con más constancia y con más maldad, con más saña. No es lo mismo alguien que sin querer atropella un perrito, alguien que ve un perro y ¡pum!, lo aplasta y todavía se regresa y lo hace 7 veces papilla. Ya es una situación más alta. Es un ejemplo, ¿no? Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Blasfemar es hablar mal, es hablar con maldicientemente, es hablar en contra de Dios, ¿sí? Han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Híjole, qué difícil, ¿no? Aunque ellos sabían cómo podían regresar a Dios con humillarse, con sacrificios, con reconocer a Dios. Dijo, no, ya no, hasta aquí llegaste. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Adonai, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamándolo pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló?
te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me la encubrieres. Palabra de todo lo que habló contigo. O sea, idéntico a sus hijitos, lo amenazó. Si no me lo dices, que te caiga el rayo, ¿va? Bueno, entonces, aquí vemos cómo Elí le habla con autoridad, porque quiere saber lo que le dijeron. Y una pregunta, ¿y por qué no tuvo la misma o mayor autoridad para parar a sus hijitos y estorbarles? Qué curioso, ¿no? Nada más la gente cuando nos conviene tenemos autoridad. Y eso sí viene el hijo de la hermana, que está por allí, en drogas sí. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Drogadicto, hijo de las tinieblas. Pero no le pones un stop a tus hijos, que se están poniendo a ver el Facundo a las 11, 12 de la noche, o la porquería de pornografía, o la porquería de películas de las tinieblas, pero eso sí, ¿verdad? A los otros, si te los enjuicias y les das autoridad, según tú, y a los de tu casa, los dejas que sigan pudriéndose en tu propia casa. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces, fíjate lo que dijo Elí. Ay, Dios del cielo. Cuando no estamos con Dios, no actuamos sabiamente. Porque Dios ya no nos puede enseñar, ni el Espíritu Santo nos puede adiestrar cómo pedir y cómo hacerlo. Entonces, Elí le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, una pregunta. Si tú escuchas y Dios te manda un profeta y te dice, Dios me dijo esto contra tus hijos, ¿le vas a decir, Jehová es, haga lo que bien le pareciere? Pues yo diría, me postré y le diría a mi Señor, usted puede hacer lo que usted ordene, pero perdóneme delante de su presencia. Y yo me postraría y le diría a mis hijos, vénganse, ayunemos, postrémonos, humillémonos, confesemos, revolquémonos delante de Dios y enseñémonos el sacrificio de Cristo y digámosle, Señor, aquí estamos, y ten misericordia, y ahí estoy, aunque se me esté consumiendo yo y mis hijos, pero hasta el final ahí estamos arrepentidos. Pero le digo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, ves a tus hijos que Dios les manda una palabra, te da una palabra en contra de ellos y, ya, se lo merecen, que Dios trate con ellos, si quiere que los mate, a mí qué me importa, que se los lleve frititos al lago de fuego y les eche salecita, porque están muy insípidos. ¿Cómo es posible esta contestación? Pero bueno, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. No clamó a Dios por sus hijos, ni les dijo, hijos, órale, rapidito, póstrense, arrepiéntanse. No, él no. Y Samuel creció y Adonai estaba con él y no dejó, escucha, y Samuel creció y Dios estaba con él. Y Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios, ninguna. Lo que Dios decía, ¡pum!, lo hacía. Vamos a continuar, por favor. Y todo Israel desde Dan, y todo Israel desde Dan hasta Bérseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Escucha, y todo Israel, desde Dan hasta Bérseba, desde Baja California Norte hasta Yucatán o hasta Quintana Roo, ¿verdad? Por ejemplo, por un decirlo, ¿no? Y Samuel dice, y todo Israel desde Dan hasta Bérseba conoció que Samuel era fiel profeta de Adonai. Un profeta es el que habla de parte de Dios. Era fiel profeta delante de Adonai. Y Adonai volvió a aparecer en Silo, porque Adonai se manifestó a Samuel. Escucha, y Dios volvió a aparecerse. ¿En dónde? En Silo, donde habitaba Elí y el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra de Adonai. Porque Dios levantó a este hombre. Y cuando Dios levanta un hombre, y ese hombre quiere pagar el precio, quiere pagar la verdad, quiere obedecer y ser fiel, firme, santificado y todo, entonces puede ser un vaso para que el Dios del cielo hable. Por eso es nuestra responsabilidad orar por profetas, evangelistas, pastores y maestros, por pastores y por todos. Estén chuecos, hermanos, oremos por ellos para que se levanten, porque si se levantan, si Dios los unge, si Dios los santifica, serán vasos, que entonces habrá palabra fresca, palabra revelada, y habrá visiones y sueños de parte, y habrá guianza de nuestro Dios. Pero no juzguemos ni critiquemos. Yo hace tiempo tuve un roce con un ministro, con siervo mío, y fue un poco fuerte él conmigo, la verdad. Y cuando él me ofendió, de alguna manera me sentí ofendida por él. Quizás no me ofendió él directamente, pero me sentí lastimada, porque yo iba a paz, y como dicen, vas por paz y te dan más.
paz y te dan paz, pero de la otra de... Bueno, y cuando pasó eso yo le decía a una de sus hijas espirituales y le dije, hermana, yo te voy a decir lo que Dios me dijo. Y Dios me habló y me dijo lo siguiente, tú eres padre y algunos somos padres y madres. Y me dice Dios, Alicia, muchos son padres y madres y cometen errores, ¿sí o no? Y le dije, sí, papá. ¿Y tú crees que un padre espiritual no comete errores? Y le dije, entiendo que sí. Y me dijo, ¿y ustedes siendo padres y cometen errores dejan de ser sus hijos a los que han cometido errores? Y le dije, no, papá, pues así muchos pastores y muchos ministros míos que son padres espirituales cometen errores, pero no dejarán de ser sus padres por eso. Claro, si corrigen y se arrepienten, porque si no Dios los llevará a otra casa paterna, porque Dios los pondrá con otros padres espirituales, porque tenemos que entender que no son nuestros, somos padres espirituales, somos nodrizas. Unos somos los que sembramos la semilla, otros la regamos con oración, otros con intercesión, otros visitamos, otros metemos maravillosamente fundamentos. Yo me acuerdo que le decía a Dios, ay Señor, siempre hay gente que me pide lo mismo, yo ya me aburrí. Sí, hermano, yo también cometí ese error y le dije al Padre, es que siempre te doy, descubras, siempre doy fundamentos, siempre tengo que estar allí con los pañaluros, sonándole los mocos, cambiándole los pañales, o sea, espiritualmente, ¿no? Y me dice Dios, ¿qué no entiendes que yo he decidido y te he permitido que tú seas su nodriza para ellos? Cuando Dios me dijo esto, yo me creí y le dije, perdóname, papá, porque tú me has puesto a unos recién nacidos en mis manos, para que yo les dé la leche no adulterada que es tu palabra, para que yo les limpie toda la suciedad de sus pañales, de su vida, en tu nombre, para que yo les arrulle y les acaricie y les cante cuando tienen necesidad de amor, para que yo, Señor, me desvele por ellos. ¿Y saben cuál es la mayor ventaja o bendición que uno tiene? No ventaja, la bendición. Cuando tú los ves que caminan en Dios. Cuando los ves que muchos de ellos, muchos de mis hijos ahora son líderes. Muchos de mis hijos ahora son guerreros. Cuando no sacaban las uñas, como yo también iba y me escondía hacia Satanás, sus demonios, y me hacían hechicería, yo me metía abajo de las cobijas. Cuando le decía, vete Satanás, vete, te lo suplico. Ándale, vete por favorcito. Hasta que Dios me levantó y le puso decir, Satanás, estás vencido, eres un cobarde en el nombre del Hijo del Dios viviente. Porque Dios me puso un Padre espiritual. Dios me adiestró a través de Él, de mi Señor Jesucristo, del propio Padre, del Espíritu Santo, de la revelación, de libros, de predicaciones, de muchos pastores, profetas, evangelistas, maestros, de mi apóstol Raúl y de mucha gente para crecer. Pero creo que un 60% me lo dio directamente el Padre. Y cuando yo veo a mis hijos espirituales, yo me gozo. Y más cuando veo a mi propio hijo Daniel. Una vez una persona amiga de él le dijo que si podíamos orar porque su mamá estaba en el hospital muy grave. Entonces yo hice lo que el Padre me mostró, me enseñó, ¿no? Me postré allí y le dije, Padre, te pido en el nombre de Jesús y ahora. Y ya terminé de orar. Y que se postra a mi hijo y que empieza, ¡Satanás! En el nombre de Jesús, y empieza, te reprendo, y ahora carbones encendidos, gente de a caballo, escobas de destrucción, y ahora Satanás, y ahora bruja hechicera, hija del diablo, si no te arrepientes, Padre, mátala y córtale el hilo de plata, porque tú no dejarás vivir a la hechicera si ya llenó la copa de la ira, y dale el juicio sobre ti. Yo dije, ay, ya aprendió, ya le salieron garras y melena, porque Dios le enseñó, y porque Dios me enseñó a mí. Y mi doctrina no es mía, sino viene del cielo, y lo que yo enseño viene del Padre, y la gloria es para el que está sentado en el trono, mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y para el Padre de los Espíritus, el Padre del cielo. Entonces, vamos a continuar, por favor. Entonces es importante que nosotros seamos unos buenos ministros, porque dice, y Adonai volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del mismo. Vamos a leer, por favor, ahí ya vimos aquí, ¿verdad? Perdón, que Elí no clamó, no pidió perdón, no se humilló ante Dios, ni por él ni por sus hijos,
y Él no los mandó a llamar para que se arrepintieran, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo y lo voy a dar. Bien, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, mira, el hijo borracho. ¿Qué pasa con el hijo borracho si tú no le pones un freno? No le dices, hijo, la palabra de Dios dice que los borrachos no heredan el reino, hijo, Dios te ama, pero mira, hijo, y estás allí orando y le dices, en mi casa no toma, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Si tú no le dices, aquí no hay cervezas, hijo, aquí no hay parrandas, ¿qué pasa? La consecuencia es que se aleja de Dios, físicamente se enferma de cirrosis, se puede morir o puede perder a su familia, su salud, su trabajo, su vida y su propia vida física y la espiritual, ¿verdad? El hijo mujeriego, ¿qué pasa si tú no le pones un alto? Puede acabar con echando a perder, bueno, puede acabar, rompiéndole el corazón a muchas personas, rompiendo muchos corazones, lastimando muchas vidas, con SIDA, ¿verdad? Puede acabar con un montón de hijos que esos hijos van a acabar mal, ¿verdad? Sin padre, sin provisión, sin guianza, violados, avergonzados, ¿verdad? Y puede acabar con SIDA y con vergüenza. ¿Por qué? Porque la gente que le da SIDA muere de una manera muy, muy vergonzosa y sobre todo sin Dios, condenado por sus malas decisiones y sus malas acciones. Quiero que vayamos, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 4:2. Ya casi terminamos, por favor. Dice así: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales huyeron en la batalla en el campo, los cuales, hirieron, dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 israelitas. Dios mío. Aquí vemos que todo Israel va a la batalla y pierden. ¿Y por qué pierden? Porque no había guianza, no había palabra, no había visión, y apenas Dios estaba levantando a Samuel. ¿Pero qué crees? Que Satanás no se queda tranquilo. Aquí vemos, en lo que tú estás con tus problemas, con tus hijos y todo, en lo que tú te quieres levantar, Satanás no se queda quieto. Se viene, pero sí, mira, como en infinitum, yo digo, rapidísimo, en infinitum se viene contra ti, contra tu casa, y tú en lo que te levantas. Por eso tienes que estar con la mano derecha la espada y con la mano izquierda el escudo, y con tus pies levantándote para edificar, o una con la mano derecha con la espada y la mano izquierda con tu martillo, tu cincel, tu metro. O sea, ¿a qué voy? Con una peleas y con otra te levantas y edificas, con una peleas y con otra te levantas y edificas, en el nombre de Jesús. Entonces vienen los filisteos y pues les dan con todo. ¿Pero qué crees que pasó? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Adonai delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Dios, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Adonai de los ejércitos que moraba entre los querubines. ¿Y quién crees que los traían? Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finnes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Adonai llegó al campamento, todo Israel gritó con gran voz de júbilo. ¡Ah! Y cuando gritaron con voz de júbilo, fue tan grande, con tan gran júbilo, que la tierra tembló, ¿verdad? Pero no nada más pasó eso, sino que dice, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido el Dios de Israel al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y les dijeron los filisteos: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, a los israelitas, que son lo mismo que hebreos, como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. 10.
Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Escúchame bien, aquí vemos algo. Ellos fueron y dijeron, vamos a traer el arca. Y quisieron traerla, y trajeron el arca que representaba la presencia. Pero Dios no fluyó. Tú puedes venir y traer un shofar y tocarlo en la guerra. Tú puedes venir y hablar una palabra profética. Tú puedes venir y tocar el pandero. Tú puedes venir y tocar una alabanza. Tú puedes venir y leer un salmo. Tú puedes venir y así me la puedo vivir diciéndote. Tú puedes venir y postrarte. Pero si no eres recto en tu corazón y caminas bien con Dios, Dios no te va a honrar, porque Él honra Dios honra a quien le honra primero uno a Dios. Yo honro al que me honra, dice Dios. Y entonces, ¿sabes quiénes llevaron el arca? Ofni y Fines. Ellos iban ahí, cargando el arca, ¿no? Ahí con esos como tubitos que eran como unos palitos, porque si la tocaban se morían. Y ahí iban, y acabaron con ellos. Por eso mucha gente dice, ¿por qué, hermana, si oro no pasa nada? ¿Por qué si ayuno? ¿Por qué si peleo? ¿Por qué si grito? ¿Por qué? Porque primero santifícate, porque primero pidámosle perdón a Dios para que Dios pueda pelear nuestras batallas, porque si no, Dios no va a hacer nada. Me estaba platicando hace poco tiempo una hermana que tuvo una visión. Estaban en su congregación y en eso se manifestaron un matrimonio con unos demonios, unos príncipes de alto nivel. Y cuando fue así, su pastora de ellos salió y les dijo a todos, empiecen a pelear y cúbranse, porque ese demonio empezó a maldecir y a decir que iba a atacar a su familia. Y ella muy sabiamente empezó a decirles y empezaron ellos a tomar autoridad. Y cuando empezó la hermana dice que ella en visión vio cómo venían muchos demonios de la región de Tulyehualco, pero eran de Tulyehualco muy, muy grandes, eran demonios de alto poder. Y ellos venían en contra, pero cuando ella empezó a orar, ella veía cómo se levantaba una columna como si fuera humo, así, una columna, y cuando llegaban los demonios, chocaban y no podían entrar ni tocarlos, porque la mano de Dios estaba con ellos. Y yo creo que yo si hubiera estado ahí, hubiera remolineado, dando vueltas, aplaudido, dando el pandero, no sé qué, me hubiera postrado, no sé qué hubiera hecho, pero yo le hubiera dado la gloria a Dios, y yo le doy la gloria a Dios porque honró, y se cumplió la palabra que dice, muchos más mató David por la mano de Dios que por su propia mano. Entonces, cuando tú estás bien delante de Dios, se te santificas y le pides perdón a Dios de tu pecado consciente e inconsciente. ¿Por qué digo esto? Una vez Dios me dijo, te voy a enseñar esa estrategia. Le dije, dime, papá. Me dijo, tú tienes que pedirme perdón por lo que hagas consciente, inconsciente, porque si no, Satanás va a ganar derecho legal. Y así tenemos que hacerlo siempre en el nombre de Jesús. Yo nunca voy a ningún lado sin ponerme a cuentas con mi familia, si les he faltado el respeto a mi mamá, a mi hijo, a algún vecino, a alguna persona. Y aún lo consciente e inconsciente, porque ¿sabes qué? Yo sí quiero que la presencia de Dios vaya, pero no nada más para que vean que Dios va conmigo, sino para que se cumpla, para que cuando venga una persona enferma, Dios la sane, cuando venga un endemoniado, Dios la libere, cuando venga alguien con una enfermedad, Dios la sane, cuando venga alguien enfermo emocionalmente, Dios la libere, Dios la restaure, Dios la sane emocionalmente, cuando venga alguien con necesidad, Dios pueda fluir, porque hay un vaso limpio delante de Dios, y no se escasee la palabra ni la visión en el nombre de Jesús. Bien, pero aquí vemos entonces que pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido. 4:10 dice, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Salieron huyendo los de Israel. En vez de que huyeran los filisteos, huyeron ellos. Y fue hecha muy grande mortandad, muy grande muerte. Pues cayeron en Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000, más los 4,000 que habían caído. 34,000 hombres. Pero dice aquí, 11, y el arca de Dios fue tomada. Híjole, tomaron el arca de Dios. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, escucha, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Imagínate un sacerdote que está ahí sentado, dice que está sentado en una sillita ahí, temblando, su corazón, sus emociones, porque se habían llevado a la presencia y no sabe qué hacer, y no sabe qué hacer, y no sabe qué hacer. Dice, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y llegado pues aquel hombre a la ciudad,
y dadas las nuevas a toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo, porque la ciudad escuchó todo, y toda la ciudad gritó, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Escuchen, era ya Elí de edad de 98 años. Aquí quiere decir que los sacerdotes vivían bastantes años, pero Dios dijo que hasta antes de que fueran viriles, antes de que estuvieran listos para casarse. Dice aquí, y era 4:15, dice, y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Yo aquí puedo interpretar por el Espíritu que son dos tipos de oscurecimiento. Uno, ceguera física, ¿verdad? Pero creo más que es la segunda, tener una ceguera espiritual, porque dice que él estaba sentado en una silla vigilando, él estaba ahí, pero tenía dos tipos de ceguera, físicamente y espiritualmente. Y dijo, y era ya viejo de edad, de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues, 16, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. 40 años había sido juez, 40 años había servido a Dios, 40 años de experiencias, y en 40 años no le bastaron para corregir a sus hijos. Imagínate cómo muere un sacerdote. Sabe que se fue la presencia de Dios, sabe que no está el arca de Dios, sabe que el pueblo está perdiendo, sabe que sus hijos van a la batalla y están mal, sabe que está mal, y todavía llega, y cuando llega, y su corazón está todo mal, y se espanta y oye los gritos, y no puede hacer nada, y no sabe qué hacer, y pierde la palabra, pierde la visión, pierde la visión física, la visión espiritual, pierde a sus hijos y no sabe qué hacer. Y para rematar, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta. No, es tremendo. Y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. El día que mueren sus hijos, lo sabe él y después muere. No le dio tiempo ni siquiera de decirle Padre Santo. Escuchen bien y no acaba ahí esto tan tremendo. Vean cómo la maldad de un sacerdote recae en las generaciones, las siguientes generaciones y sus descendientes. Dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás. Ya lo vimos. 19. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba embarazada, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, ella le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Imagínate la maldición. Dios ya te había avisado, no hiciste nada. Estaba ahí sentado y tampoco estaba postrado, estaba temblando. La Biblia no dice, y se postró y le pidió perdón a Dios y clamó y buscó a Samuel y le dijo, siervo de Dios, oremos, y a todo el pueblo oremos. No, estaba allí vigilando junto al camino, como si pudiera hacer algo ya. Y claro que lo podía hacer en lo espiritual si hubiera arrepentido, pero bueno. Y entonces él recibe la noticia de que se va el arca de Dios cuando era su responsabilidad cuidar del arca y que nadie se la llevara porque sí. Dios no los respaldó porque Dios no les ordenó que se llevaran el arca. Lo hicieron por su propio corazón.
Por eso si alguien te invita a predicar en un reclusorio, dile, déjame orar delante de Dios. Si alguien te invita a un evento, déjame preguntarle al Espíritu Santo, no sea que Dios no vaya, el arca de Dios, su presencia no vaya. ¿Por qué? Porque no me mandó Dios ahí. Y entonces dice que él escucha lo de sus hijos, escucha que Israel está, cuánta gente había muerto, que Israel huyó, que los filisteos estaban ganando, que el arca se la llevan y sus 2 hijos muertos. Se cae y se muere y en ese instante su nuera ve lo que pasa, se inclina, ahí tiene al niño antes de tiempo porque estaba cerca del alumbramiento, pero no era el tiempo de Dios, porque no era el tiempo. Y cuando vemos que quieren adelantar un parto es que Satanás quiere hacer algo espiritual ahí, pero en el nombre de Jesús se detenga todo aquello que quiera hacer Satanás, sus demonios, brujos y hechiceros en el nombre y por la poderosa mano de Dios en el nombre de Jesús. Y aquí vemos que ella, qué tristeza, sabe que su suegro se muere, y su cuñado y su esposo y el arca, y qué tristeza, no ve a su hijito. Y fíjense qué difícil, mira, ahora es un niño, sin abuelo, sin padre, sin tío, sin madre, huérfano, y que probablemente iba a morir a corta edad. Y no lo sé si vivió ese niño. No lo sé si alguien lo cuidó, porque ya no estaban sus ancestros, ya no estaba su abuelo para cuidarlo, ya no estaba su padre, ni su tío, ni su propia madre. Y la gloria de Israel fue traspasada, porque se habían llevado la gloria, ¿qué es gloria? La presencia, el poder de Dios, había sido pasado por culpa de la maldad de estos hombres. Aquí vemos que cuando no estamos bien con Dios hay guerra y somos vencidos. Pero también hoy quiero que reflexionemos esto y quiero preguntarte al que me escuchas y a la que me escuche, ¿cómo hemos estorbado a nuestros hijos? Mi pregunta es, ¿le has estorbado a tus hijos? Mi pregunta es, ¿le has estorbado a tus hijos o les has apapachado su pecado y sus faltas delante de Dios, delante del pueblo de Dios y delante de cada hombre y mujer que es nuestro prójimo? Si es así, que no le has estorbado a tus hijos o que no le hemos estorbado, yo quiero que hoy hagamos una oración. Yo quiero hacerte una invitación y quiero que oremos. Primero, antes que orar, quiero que reconozcas que no le has estorbado a tus hijos. Quiero que reconozcas que has honrado más a tus hijos que a Dios. Quiero que reconozcas que a veces tu corazón desfallece porque no tienes confianza, porque no estás caminando bien. Quiero que reconozcas que predicas mucho, hablas mucho, dices mucho, pero tus hijos son unos ignorantes porque no les enseñas a ellos. Tus hijos hablan mucho del mundo, hablan mucho de la carne, hablan mucho de allá afuera y hablan poco de Dios porque no les has sembrado el lenguaje de Dios. Conocen más el lenguaje de Satanás que el lenguaje espiritual de Dios. ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios? Te invito a que le pidamos juntos perdón a Dios. Si es así, cierra tus ojos. Y no quiero que te vayas sin orar, porque sé que muchos ya está el mundo espiritual moviéndose en su corazón y dicen, ¿qué le importa? ¿Qué le importa cómo vivan mis hijos? Sí me importa, porque Dios los ama y yo amo a quien Dios ama. Y desprecio a quien Dios desprecia. Pero tus hijos, mi Dios los ama. Mi Dios los ama. Tus hijos, escúchame, mi Dios dice que los ama. Y yo te hago esta invitación a que le pidas perdón a Dios y dile, Padre Celestial, Espíritu Santo, escudriña cada corazón y que llévalos a que se arrepientan ahora. Fluye en el nombre de Jesús a través de esta enseñanza en el nombre de Jesús. Y dile, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones porque no he sido buen padre, buena madre. Perdóname porque no te he honrado a ti, Señor, he honrado más a mis hijos antes que a ti. Perdóname porque he preferido a ellos que a ti. Perdóname porque por no pelear he preferido callarme en el nombre de Jesús. Perdóname en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdóname, Padre, porque no le he estorbado a mis hijos.
Perdóname porque no he adiestrado a mis hijos. Perdóname porque mis hijos son ignorantes, porque yo no les leo, yo no les enseño. Perdóname, Señor, porque como dicen por ahí, he sido candil de la calle y oscuridad de mi casa. Perdóname, Padre, porque no le he estorbado a mis hijos. Perdóname porque no los he enseñado e instruido. Perdóname, Padre, porque no los he sabido corregir. Perdóname porque les he dado más lugar y honra que a ti mismo. En el nombre de Jesús, perdóname, porque reconozco que los he preferido más a ellos que a ti. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Padre Santo. Perdóname, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y ahora yo te invito, porque no le pedimos juntos a Dios que nos dé sabiduría de lo alto. No la del mundo, no la del psicólogo, no la de tu pariente. Toma lo bueno del mundo y de tus parientes y de los psicólogos. Toma lo bueno y desecha lo malo. Pero necesitas la sabiduría de ahí arriba. Porque no le pedimos a Dios que nos ayude. Te hago esta invitación y cierra tus ojos y dile, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, danos sabiduría, Señor, para tratar a nuestros hijos. Enséñanos, Señor, cómo tratar a nuestros hijos desde que nacen hasta que tú nos lo concedas, Señor. En el nombre de Jesús, quita nuestra ceguera física, quita nuestra ceguera espiritual, Señor. Esa ceguera espiritual que no nos deja ver, quítala en el nombre de Jesús, Padre. Y ayúdanos a guiar a nuestros hijos y enséñanos, Espíritu Santo, a estorbarles en el nombre de Jesús. Muchas veces nos criticarán, muchas veces pelearemos, Señor, por causa de estorbarles. Muchas veces habrá contiendas y parecerá que la casa de muchos parecerá como que, Señor, como que se turba todo. Pero en medio de esa turbación vendrás tú y acomodarás todo, mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, en el nombre de Jesús, limpia nuestro pecado, maldad e iniquidad. Bendice nuestros espíritus, almas y cuerpos. Padre, bendícenos y danos sabiduría, porque no sabemos cómo guiar y tratar a nuestros hijos. No sabemos cuándo corregir y cuándo no. Espíritu Santo, escudriña cada vida y saca la luz y muéstranos a cada uno de los que estamos escuchando esta predicación. ¿Quiénes son nuestros hijos delante de ti? Si están caminando chuecos, torcidos, y permítenos que tu mano y tu poder los enderece a tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, también, a los que somos ministros, danos sabiduría para andar rectamente y dignamente, para que seamos buenos padres espirituales, y no andemos ciegos y por nuestra culpa falte la palabra y falte la visión, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. La palabra siempre hace 3 cosas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la palabra de nuestro Dios es buena para, más de 3 cosas. Dice que es excelente y buena para corregir, para instruir, para llevarnos a ser perfectos y dice que la palabra cuando viene de parte de Dios, la profecía, que es profecía, la palabra de Dios cuando viene de parte de Él directamente. Dice que exhorta, consuela y edifica. Y si tú te sentiste por aquí que hiciste algo, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, alíñate y te digo una cosa, lávate póstrate delante de Dios, invoca su nombre, pídele perdón, quítate de tus malos caminos y entonces Él oirá desde los cielos, escuchará la voz tuya, ¿verdad? Él escuchará desde los cielos, perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Ánimo, hermano. Ministerios El Amor del Padre, Ministerios de Restauración, es este. Dios les bendiga, hermanos. Bye.